Amén, gloria a Dios por su palabra, tiempo de alabanza, perdón. Y gloria a Dios por su palabra también, que ya vamos a empezar también. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra el día de hoy. Espero que sea de mucho ánimo para ustedes este tiempo que tenemos como iglesia, que podamos darle toda la gloria al Señor. Le voy a invitar a que se pongan de pie otra vez. Vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor. Por favor, orar cada uno también, que la palabra de Dios pues produzca todo lo que Dios quiere, que tengamos corazones contritos y humillados, corazones humildes y receptivos, amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día, a ti sea toda la gloria y la honra, Señor. La única razón por la que estamos acá es para glorificarte a ti, Señor. Queremos aprender más de tu palabra, queremos crecer en el conocimiento de Cristo, queremos crecer en santidad, queremos crecer en amarte y adorarte cada día más, Señor. Y yo te ruego que la palabra predicada el día de hoy quite cualquier argumento que se haya levantado en contra del conocimiento de tu Hijo, que quite cualquier mentira o engaño en nuestros corazones, que produzca arrepentimiento, que produzca amarte más a ti y adorarte más, Señor. Por favor, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro entendimiento espiritual para que podamos aplicar esta palabra, Señor, a nuestras vidas y que eso te dé gloria y honra a ti, Señor. Te lo rogamos confiando en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y bueno, seguimos con la serie de Romanos, que ha estado pues muy buena, ¿no? Cómo nos ha enseñado Dios a través de este libro. Y hoy continuamos pues predicando también expositivamente y seguimos en Romanos 3, versículo 1 al 8. Le voy a pedir que ustedes abran sus Biblias y van a leer pues conmigo. Yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor así: entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de Él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Este no es más que un punto de vista humano. De ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Amén. Y una pequeña introducción al día de hoy en estos versículos. Acuérdense en la prédica del domingo pasado, donde Pablo expone las falsas seguridades del pueblo de Israel y cómo estas falsas seguridades habían creado un orgullo espiritual en ellos. El punto central de Dios a través de toda la historia es que le amaran a Él con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón, y no que se apoyaran en las tradiciones, no que se apoyaran en su posición o en su herencia como judíos. Y por supuesto, Pablo lo que hace aquí en Romanos 3 es prever los posibles argumentos que puedan tener y que ya tenían algunos de sus opositores judíos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos ya estaban culpando a Pablo de herejía. Por eso, la primera pregunta que hace es, pues, ¿qué beneficio hay de ser judío? ¿Verdad? Ya nos atacaste con todas estas cosas. Imagínense que ustedes, llega alguien y te diga, bueno,
es el hecho de que te llames cristiano, el hecho de que vayas a Iglesia Bíblica Petra, el hecho de que parezcas que tienes moralismo y que sos religioso, no te sirve de nada. Y ustedes podrían decir, pero entonces, ¿qué valor tiene ser cristiano? Correcto, pero el punto, pongan atención, el punto es a dónde está tu corazón. Porque si recordamos de la prédica pasada, el corazón reformado va a buscar la aprobación ¿de quién? De Dios y no de la gente. Y es interesante cuando vemos estos textos que si evaluamos la historia del pueblo judío, uno podría pensar que no ha sido muy ventajoso ser judío a través de toda la historia. La historia del pueblo judío ha estado marcada de esclavitud, de penurias, de persecución, de guerras, de cautividad, dispersión, humillación. Y de hecho, ningún otro pueblo en la historia de la humanidad ha sido tan repudiado y odiado como los judíos. Y uno podría pensar, wow, pero ¿qué mérito tiene? Y vean qué interesante, esclavos en Egipto por 400 años, Dios los libera con obras maravillosas y deambulan en el desierto por 40 años, cuando pueden entrar finalmente a la tierra prometida, que toda esa generación no entró, nada más que Josué y Caleb. Tienen que luchar para ganarse cada metro cuadrado de lo que les prometió Dios. Tienen que luchar para proteger también lo que habían ganado. Años después, la nación es dividida por una guerra civil. Luego el reino del norte fue casi diezmado por el reino asirio y el remanente fue llevado cautivo a ese país. Luego el reino del sur fue conquistado y exiliado a Babilonia por 60 años. No habían pasado mucho tiempo de la reconstrucción de su país natal cuando fue conquistado por Grecia. Luego pasan a estar bajo el dominio del Imperio Romano, donde miles de rebeldes judíos fueron asesinados por no someterse al régimen. Bajo Herodes el Grande también miles de niños fueron asesinados a espada. Y así la historia continúa. Lo interesante es que en cada uno de estos hechos, Dios siempre se mantuvo fiel. Y Dios siempre puso esas situaciones, esas circunstancias, ¿para qué? Para que ellos se arrepintieran de su pecado, entendieran el privilegio tan enorme que Dios les había dado y que entregaran su vida a Cristo y dejaran de poner su confianza en sus propios méritos, que dejaran de tener este orgullo espiritual. Históricamente hablando, pues los judíos no solamente tenían poca seguridad en el plano económico, en el plano social, en el plano político, sino que, como aprendimos también de la prédica pasada, tenían poca seguridad espiritual real, porque no hay mérito en el linaje físico, no hay mérito en la herencia, no hay mérito en los rituales, no hay mérito en la observancia de la ley por sí sola. Haber nacido como descendientes de Abraham, conocer la ley, estar circuncidados, no les tenía un lugar asegurado en el cielo. Y para los judíos, ser confrontados con esta verdad era muy duro. Si ustedes ven en la historia de Israel, de hecho, en todo el Antiguo Testamento, vemos ese patrón, donde hay una circunstancia difícil, el pueblo cree en Dios, se arrepiente, empiezan a alabar, ¿y qué sucede? Inmediatamente después vienen las aflicciones, vienen los problemas y rápido se hacen un becerro de oro. Llega otra vez, Dios los confronta en amor. Vean el amor de Dios para Israel, es impresionante. Vuelve otra vez, si nos arrepentimos, Señor, perdón, otra vez, Dios los perdona y otra vez vuelven a caer. Y en ese sentido nos muestra mucho también nuestra condición humana. Pero el punto central de Dios a través de toda la historia de Israel, que aplica muchísimo también para nosotros, por supuesto, es que tengamos un corazón contrito y humillado delante de Dios, que entendamos que no tenemos ninguna seguridad real aparte de Cristo. Desde el principio de los tiempos, toda la Biblia y todo se trata de Cristo. Es el punto central. Y por supuesto, cuando Pablo destruye estas falsas seguridades, cuando los confronta con este orgullo espiritual, Pablo se anticipa a objeciones que el pueblo de Israel podría haber tenido con respecto a esta carta. Y ya Pablo las sabía muy bien porque las tuvo que exponer y tuvo que defender su causa pues varias veces, como vemos en las cartas paulinas. Y hay tres objeciones principales
que Pablo aborda en estos textos de una manera muy sabia, también quiero decir. La primera objeción es que los judíos decían que Pablo enseñaba que el pueblo de Israel no tenía ninguna importancia o relevancia. De hecho, eso es mentira, no es cierto. Pablo entendía que cada uno de los mandamientos, de las ordenanzas, habían sido dadas por Dios, y que el único hecho de haber sido dadas por Dios tenía suficiente importancia. Sin embargo, lo que sí Pablo enseñó es que nunca antes esos medios fueron 100% efectivos para satisfacer las demandas de la justicia divina. De hecho, como aprendemos en Hebreos, todo eso era sombra de lo que había de venir. Todo eso era sombra del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si no fuera así, estaríamos sacrificando corderos hoy en día. Pero el punto es que ellos entendieran que eso era un mandato que Dios había enviado, pero que tenía un propósito mayor. Ellos estaban viendo la luz, estaban viendo hacia adelante, y eso era un gran privilegio para ellos, porque esa revelación solo fue dada a los judíos. Y sabemos que el único sacrificio perfecto y que la demanda de la ley y la demanda de la justicia divina solo se cumplió en Cristo Jesús. Sin embargo, eso no quiere decir que ser judío no tuviera ventajas espirituales, porque sí las tenían. Por ejemplo, a ellos se les reveló Dios. Fue el pueblo escogido por Dios y tuvieron su protección y cuidado personal en toda la historia como ninguna otra nación del mundo. Si ustedes ven el pueblo de Israel, imagínense que es ser rescatado después de 400 años de esclavitud en Egipto y ver los prodigios y los milagros de Dios, cómo humilla Dios al faraón, cómo humilla Dios al pueblo egipcio, inclusive utilizando los medios que el faraón usaba para mal, Dios los utiliza para bien, para humillarlos. Cómo Dios los protege con su nube durante el día para que no tengan mucho calor, y esta nube de fuego también para la noche para que se calentaran. Cómo abre el mar delante de ellos, cómo destruye a sus enemigos. Wow. Dios también dio profetas a Israel para guiarlos, para enseñarles lo que iba a venir después y advertirles de las cosas que iban a pasar. Dios también confía su palabra a ellos, confía sus designios al pueblo de Israel. A ellos les fue confiada su palabra. Dios hizo pactos con ellos. Dios moró entre ellos. De Israel viene la simiente del Salvador, que es Jesucristo. Los hizo posesión suya, los llamó pueblo santo, escogido, les hizo un llamamiento único y los bendijo. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel fue rebelde, fue infiel. La predicación de Pablo siempre estuvo enfocada en la verdad del Evangelio. Y ustedes deben apuntar esto: solo Cristo salva. No hay ningún medio externo, ni ceremonia, ni rituales, ni herencia, ni religiosidad, ni moralismo que nos pueda hacer justos delante de Dios. Como le hemos dicho 1000 veces, el hecho de que estés sentado aquí no te da garantía espiritual. Solo Cristo te puede dar esa seguridad espiritual. La gracia es, la salvación, es solamente por gracia. Y los judíos tenían muchos problemas con esto. Y esto lo vemos también muy marcado en la mayoría de las religiones, sino que todas las religiones del mundo, donde siempre se invita al hombre a que tiene que hacer algo para asegurar su salvación. Y esta salvación, que es por gracia, obra únicamente mediante la fe del hombre, la cual es un don de Dios, es un regalo tener fe a través de la obra del Espíritu Santo, llevando a la persona al arrepentimiento y confesión pública y testimonial de que Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida y que Él es suficiente. Siempre fue así. Y esta verdad algunos judíos consideraban intolerable. No podían entender cómo Pablo venía a confrontar la ineficacia de sus tradiciones para ser salvos. No podían entender cómo Pablo contrastaba o los confrontaba con la hipocresía de su devoción.
¿Por qué? Porque toda la esperanza de ellos estaba puesta ¿a dónde? En lo que hacían, en lugar de lo que eran delante del Señor. Y eso, por supuesto, nos puede afectar a nosotros también. Los judíos se mostraron justos en su propia opinión. ¿Quién ha tenido este pecado alguna vez? Los judíos estaban satisfechos consigo mismos, con lo que hacían. Y tú puedes estar satisfecho el día de hoy y decir, yo voy el domingo a la iglesia, estoy en grupo pequeño, leo la palabra de vez en cuando, oro 5 minutos por día y ya, estoy listo. Pero cuidado con estas cosas, porque la palabra de Dios nos está advirtiendo de tener cuidado con estas cosas. De hecho, la palabra de Dios nos enseña a examinar nuestra fe para ver si es real. Y esto no es un juego. Dios es completamente justo y Dios va a juzgar cada uno de nosotros. Pablo nunca pasa por alto el hecho de ser judíos. El problema, como lo he dicho varias veces y también en la prédica pasada y antepasada, es que los judíos, o muchos de ellos, pensaron que el solo hecho de ser judíos ya los hacía aceptos a Dios. Y vean qué interesante, porque esto es irónico. Porque por un lado estaban criticando a Pablo de llevar a un tipo de rebelión o un tipo de desobediencia a la ley, ¿verdad? Decían, bueno, si la salvación es solamente por gracia, hagamos cualquier cosa, y eso lo voy a explicar en un momento. Pero también por otro lado ellos eran muy legalistas. Entonces como que tiene una cierta ironía estas dos áreas, ¿no? Pero al final de cuentas, otra vez, la palabra de Dios nos enseña que el ser descendientes físicos de Abraham no los habilitaba para ser descendientes espirituales, sino tenían la marca del Espíritu Santo en sus corazones, o sea, si su corazón no había sido circuncidado, si su corazón no había sido convertido en carne, de nada les servía la circuncisión externa, porque la circuncisión que vale es la circuncisión del corazón, que puede hacer solamente Cristo Jesús en nuestras vidas. Y trágicamente, pero también de beneficio para nosotros, porque a causa de su rebelión, pues nosotros también somos aceptos al Señor, aunque este fue el plan de Dios siempre. Y creo que Dios usa esto también para humillar al pueblo judío. Gloria a Dios por eso. El problema de ellos, que puede pasarnos a nosotros también, es poner el enfoque y la atención en los privilegios que tenían, en las bendiciones que tenían, y dejaron de poner su mirada en Cristo. Ponían su mirada en los privilegios como pueblo escogido y perdieron de vista el verdadero sentido y el propósito del llamamiento divino, que es amar al Señor con todas las fuerzas y con todo el corazón. De hecho, palabras de Jesús en Mateo 22, 37, 40, cuando le preguntan, maestro, ¿cuál es el mandamiento principal? Y Jesús les dice, el mandamiento más importante es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús inmediatamente dice, en estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Lo que Jesús nos está diciendo es, haz esto y vivirás. Claro, ¿cómo vamos a amar a Dios con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas si no es por medio de Cristo? Es imposible. Nadie tiene el deseo de amar a Dios, nadie tiene el deseo de obedecer a Dios, nadie tiene la capacidad mental, espiritual de amar a Dios. Si Dios no obra en cada uno de nosotros, es imposible. Sin embargo, esto que ellos pensaban pasa mucho en el cristianismo también. Y nosotros podemos otra vez estar poniendo nuestra confianza en lo que hacemos, en el servicio, en la iglesia, en los grupos pequeños, y perder de vista que el único Salvador es Jesucristo. Y por supuesto, cuando Dios ha transformado nuestros corazones, por supuesto va a haber ese deseo de obedecer su palabra. Y nosotros también podríamos decir, otra vez, pertenecemos a esta iglesia, y ustedes tienen, todos de nosotros, tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios cada domingo, ser confrontado por ella, estar en grupos pequeños, orar los unos por los otros,
aprender los unos de los otros. Y eso es un privilegio que tenemos. Y ese privilegio no afecta, digamos, ni positivo ni negativamente a la gente de afuera. Es un privilegio que nosotros tenemos y nosotros podríamos decir, bueno, nosotros somos cristianos. ¿Hay algún beneficio en eso? Por supuesto que sí. Hay muchos beneficios. Hay muchos beneficios de estar aquí presentes. Por supuesto que sí. Hay muchos privilegios. Por supuesto que sí. Pero también con el privilegio y la bendición de estar acá hay una enorme responsabilidad, porque cada uno de nosotros vamos a ser juzgados también cuando estemos delante del Señor por todo lo que conocimos. O sea, el hecho de estar sentado acá, escuchar toda la palabra de Dios, llenar nuestro conocimiento de la palabra de Dios, nos hace ser más responsables delante de Dios. Y es exactamente lo que pasaba con el pueblo judío. Ellos tenían toda la revelación de Dios y por eso los hacía más responsables delante de Dios. Pero nosotros estamos igual. Y a la hora que estemos enfrente de Dios, si no hemos creído, el que no haya creído en el Señor, no va a estar en mejor condición que alguien que nunca escuchó de Dios. Más bien va a estar en peor condición porque escuchó la palabra de Dios y la rechazó en su corazón. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos muchas ventajas de ser creyentes. Por supuesto que sí. Y más, obviamente, el creyente verdadero. Me refiero a no solamente pensar que somos creyentes o que seas creyente por venir a la iglesia. Hebreos 10, 26, 31, ustedes deben apuntar este texto, dice lo siguiente: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra sus pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo, como dice Reina Valera. Sin embargo, y es otro de los argumentos que ya Pablo quiere confrontar, nuestra incredulidad, el pecado de nuestros corazones, no puede anular la fidelidad y la veracidad de Dios. Y gloria a Dios por eso. Dios siempre se mantiene fiel. Y esta segunda objeción que Pablo confronta fue que su enseñanza invalidaba las promesas de Dios a Israel. ¿Ok? Vean lo que Pablo está previendo. La primera objeción que previó fue que Pablo estuviera quitando mérito de ser judío, lo cual no es cierto. Sí, tenía muchos beneficios y tenía muchas responsabilidades. Aplica igual para nosotros. La segunda objeción fue que Pablo estaba enseñando supuestamente de que Dios no iba a ser fiel con su pueblo. Y las promesas hechas al pueblo judío son numerosas, pero otra vez Pablo las lleva al punto teológico inequívoco de que Dios nunca prometió que cualquier individuo, por su nacionalidad o por su linaje, tenía aseguradas las promesas de Dios, porque todo el mensaje de Dios desde Génesis, Apocalipsis es: arrepiéntete de tus pecados y conviértete. Y de ninguna forma, nuestro comportamiento o nuestras rutinas o lo que hagamos nos puede hacer aceptos o justos delante de Dios. No olvidemos también que la gran mayoría de las promesas de Dios al pueblo de Israel fueron acompañadas de las más severas advertencias. Si tú haces esto, tendrás bendición, Deuteronomio 28, por ejemplo, pero si no, y de hecho las maldiciones eran más grandes que las bendiciones. Ahora, tenemos que entender algo. Las pocas promesas incondicionales que Dios hizo iban dirigidas a Israel como nación, como un todo, no eran individual.
Y Dios, por supuesto, que va a cumplir cada una de sus promesas con su pueblo. ¿Ok? Pero la mayoría de ellas no fueron hechas de esta manera, sino que la mayoría de las promesas de Dios que vemos hacia Israel fueron condicionadas. Pero las que son incondicionales, que estaban dirigidas otra vez a la nación de Israel, Dios va a cumplir con la más entera certeza, porque Dios es fiel. Así como todas las promesas que están en la palabra de Dios, Dios va a cumplir. ¿Por qué? Porque la fidelidad es eso en Dios que garantiza que Él nunca, de ninguna manera, será o actuará de un modo inconsecuente consigo mismo. Dios es fiel, nunca cesará de ser lo que es, nunca cesará de ser quien es, nunca cambiará. Y lo que Dios dice en su palabra va a hacerlo de acuerdo con su fidelidad, porque Él es fiel siempre, independientemente de nuestra infidelidad, independientemente de la infidelidad del pueblo de Israel o de la infidelidad de nosotros como creyentes. Porque Él es fiel a sí mismo, a sus obras, a su creación, y el estándar de fidelidad es Dios mismo. No hay otro estándar. Dios es su propio estándar. Dios no imita a nadie, Dios no está influenciado por nadie, no se deja influenciar de una u otra manera. Él nunca está forzado a actuar en base a otra persona o en base a las circunstancias. Ya Dios estableció su palabra para nosotros y tenemos la revelación divina en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso nosotros creemos en toda la Escritura. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregirnos, para enseñarnos lo que está mal. Toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, nos revela el carácter de Dios, nos revela sus propósitos, nos revela sus promesas. Por eso nosotros tenemos que estar meditando de día y de noche en su Escritura, en toda la Escritura, para conocer de Dios. Dios es absolutamente santo también. Santo, santo, santo. Y Dios no puede ser menos santo. Dios tampoco puede ser más santo. Dios es completamente santo. Está completo en Él. Dios no es una criatura, de manera que pueda cambiar la forma que Él es. Y la perfección de Dios asegura todas estas cosas. La fidelidad de Dios también asegura esto, porque Dios no cesa de ser quien es y no cesa de lo que Él es. Y este es el hecho, querida iglesia: Dios es fiel y se mantendrá fiel, porque Dios nunca cambia. Y lo que está en su palabra, Dios va a cumplir, como lo ha hecho con muchísimas promesas que ya Dios ha cumplido. Y el hecho de que la palabra de Dios dice que Jesucristo va a volver, eso va a suceder, créalo o no, Cristo va a volver. Y los que hemos creído en Él anhelamos con ansias que Cristo vuelva. Pero Dios quiera que cuando Él regrese nos halle haciendo el bien, nos halle de rodillas delante de Él. Dios nunca quiebra una promesa. De hecho, el argumento de ellos que Pablo está debatiendo era en este sentido, o sea, de que sí, Dios iba a ser infiel porque el pueblo de Israel fue infiel, y eso no es el caso. De hecho, ustedes ven y leen todo el Antiguo Testamento, van a ver cómo Dios siempre de constante tuvo paciencia con ellos, siempre tuvo misericordia con ellos, siempre mostró su gracia con ellos, siempre mostró su amor con ellos, igual que con nosotros. Y podemos nosotros descansar en eso, por supuesto que sí. Segunda de Timoteo 2, 11, 13 dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Amén. Segundo punto: la justicia de Dios es perfecta. El Señor es un juez veraz e irreprensible. Y la referencia que hace Pablo acá es uno de mis salmos favoritos, el que más me confronta a mí, que también llena mucho mi corazón, y yo sé que tal vez es de ustedes también, que es el Salmo 51. Y el Salmo 51, 4, al cual Pablo hace referencia, dice: contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado
que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Si tuviéramos ese corazón todos de nosotros, ¿sí o no? Y Dios cumple su palabra. En cualquier circunstancia sale vindicado como acusador veraz y como juez justo. Y decir que Dios es justo o que la justicia de Dios es un hecho, es decir que Dios es íntegro y recto y perfecto y que Él nos marca a nosotros ese estándar. Salmo 89, 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Vemos eso en el Salmo 97, 2 también. Decir que Dios es justo es decir que es equitativo, que es moralmente recto. Si usted va a Ezequiel 18:25, es un versículo que ustedes debieran buscar también en la semana para estudiar. Está Dios reprendiendo a Israel y le dice: y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? Vean lo que Dios está diciéndoles aquí a ellos, pues obviamente a nosotros también. No es recto mi camino, dice el Señor. ¿No son más bien sus caminos torcidos? Amén. Nuestros caminos son muy torcidos. Y la expresión torcido significa injusticia. ¿Y sabía usted que esta palabra injusticia es la misma palabra que se utiliza para iniquidad? O sea, lo que Dios está diciendo acá no son sus caminos inicuos, no son sus caminos malos y perversos, no es su corazón perverso y engañoso. Amén. Y cuando podemos reconocer eso en nuestras vidas y decir: Señor, es cierto, yo he pecado en contra tuya, perdóname por mi pecado, tanto pecado. Y ahí nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo, ¿no? Y qué lindo es poder llegar y llorar delante del Señor y decirle: Señor, tu justicia es perfecta, yo no soy justo, yo tengo mucho pecado, por favor perdóname y límpiame con tu sangre preciosa. Y que Dios cambie ese corazón terco de cada uno de nosotros. La persona inicua, por supuesto, no es moralmente recta, no hace armonía en la parte moral, es torcida en sí misma. Y la justicia no es algo que Dios tiene, la justicia es algo que Dios es. Dios es justo. Amén. Y las razones de Dios para hacer lo que hace brotan de lo que Él es. Nada le ha sido añadido a Dios desde la eternidad. Nadie le pone un estándar, nadie le ha quitado nada a Dios, nadie le ha dado nada a Dios. Nuestro Dios es exactamente lo que era antes de que un simple átomo fuera creado. Y nosotros podemos confiar en eso. Dios siempre actúa con justicia. Y quizás hay alguna circunstancia donde parece: Dios fue injusto conmigo. Déjame decirte que si has pensado esto, arrepiéntete de tu pecado. Porque Dios nunca es injusto, independientemente de la circunstancia, de la situación, o lo que te haya pasado, o lo que te regañaron en la iglesia, líder de grupo pequeño. Dios sigue siendo justo en todas las cosas, en lo que tienes, en lo que te permite tener, en lo que te quita. Siempre Dios es justo. Nunca Dios actúa injustamente. Y pensar esto es muy pecaminoso. De hecho, cuando ellos, y Pablo confronta esto en Romanos 6, ¿verdad? Que dice, argumentando: no es injusto entonces que Dios nos castigue porque estamos pecando para darle más gloria a Dios. Eso es absurdo completamente, ¿no? Porque Dios nunca actúa, otra vez, en justicia. La justicia de Dios siempre va a prevalecer porque Él es un Dios soberano. Siempre prevalece. Y la justicia de Dios, porque esta palabra se asocia al juicio, se va a manifestar también en el juicio final. Y es obvio que los pecadores todos serán incapaces, todos de nosotros, de excusarnos delante de Dios en ese momento. Imagínense estar delante de Dios y decirle: Señor, yo hice esto, yo hice lo otro, Mateo 7 otra vez, y que el Señor diga: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Y es una advertencia de Jesús muy, muy fuerte para nuestras vidas, a poner nuestra mirada en Cristo y a no querer nosotros tener un tipo de autojusticia,
porque es lo más absurdo que podemos tener. Tampoco pensar que, bueno, voy a pecar porque mi pecado exalta más la gracia de Dios. Por supuesto que no, porque esta era otra cosa de lo cual los judíos estaban acusando a Pablo. El mandato de Dios para sus escogidos es que vivan en santidad, y es una santidad que nace, crece y se perfecciona por la obra redentora del Espíritu Santo en la persona. Y por supuesto, esta tercera objeción fue una clara acusación de antinomianismo, que básicamente es desacato a la ley de Dios. Y de hecho quiero decirles algo, porque muchas religiones nos acusan a los que predicamos que la salvación es solamente por gracia, porque dicen que nosotros estamos enseñando a desacatar o a no obedecer la ley de Dios, lo cual no es cierto. De hecho, una persona que ha sido transformada por el Espíritu de Dios va a tener el deseo y el anhelo de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado ese corazón, ha cambiado nuestros deseos, ha cambiado nuestros afectos, y ha dado un afecto ¿para qué? Para obedecer su palabra, para dar fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ni nos enseña Gálatas 6. Pero el punto no es, otra vez, que esto enseñe que la salvación es por gracia, enseñe que estamos desacatando o desobedeciendo la ley de Dios, sino todo lo contrario. Al ser salvos por la gracia, es que nosotros podemos ser congruentes con esa salvación y obedecer a Dios y glorificar a Dios. Y es muy perverso esta acusación. Por eso Pablo en versículo 8 dice: algunos incluso nos difaman, asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos mejor. Pablo nunca enseñó eso. Lo que le estaban diciendo era que él estaba enseñando que entre más malvada la persona, más glorificaba a Dios. Que entre más infiel, más podía mostrar la fidelidad de Dios. Que entre más mentía, más exaltaba la veracidad de Dios. Y Pablo confronta categóricamente estos argumentos. ¿Por qué? Porque los enemigos de Pablo en repetidas ocasiones lo acusaron otra vez de que la salvación por gracia daba pie al libertinaje. Entonces, vean el contraste aquí. Los judíos en ese tiempo ponían toda su esperanza en la observancia de la ley. Aquí está mi salvación, aquí está segura. Viene Pablo y dice que no, que la salvación es por gracia. Entonces lo que estás diciendo es que esto no tiene mérito, que lo que Dios nos dio no tiene mérito. No. Más bien, cuando realmente somos creyentes, es que cumplimos realmente la ley de Dios. Y realmente tenemos ese deseo de cumplir la ley de Dios. Antes no. ¿Quién de nosotros quería cumplir la ley de Dios antes de ser creyentes? No andábamos en tantas cosas. Lejos de Dios, enemigos de Dios, completamente apartados de Él, apartados de su santidad. Y muchas veces no creímos que estábamos salvos. A mí me pasó. Y yo le doy gloria a Dios de que no me morí antes de ser creyente, porque toda la gloria es para Él solamente. Pero en mi corazón yo decía, claro, yo soy digno del reino. Y mi vida era desastrosa, enemigo de Dios en todas las áreas. Y gloria a Dios que tuvo misericordia de este pecador y de ustedes también. Amén, porque están vivos todavía y están escuchando la palabra de Dios. Es un privilegio, es una bendición, pero también una responsabilidad grande. Y por supuesto, esto no es lo que enseña Pablo por ningún lado. Era una gran mentira. Y vamos a ver esto también en las siguientes prédicas. Yo les animo a venir porque se pone cada vez más profundo el tema de la exhortación que Pablo también nos hace a todos de nosotros a través de estos textos. Pero la verdad, iglesia, es que Dios es santo, 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 y el llamado a nosotros es a ser santos igual que Él. Y usted dirá, pero es que yo no puedo ser santo. Perfecto, por supuesto que no. Hay un proceso de santificación progresiva que vamos llevando. Hebreos 12:14 nos dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Y por supuesto podemos ser santos el día de hoy por la obra de Jesucristo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque cuando estemos delante de Dios, lo que Dios va a ver es a su Hijo Jesucristo,
quien pagó el precio por cada uno de nosotros, que pagó el rescate y compró nuestra salvación con su sangre preciosa. Ahí se resume todo el Evangelio. Es el punto central. Y que nosotros estemos lejos de orgullosos espiritualmente, estemos bien humillados y contritos delante de Él, rogándole al Señor crecer en santidad, pero no poner la confianza en la obediencia, no poner la confianza en el servicio, no poner la confianza en la iglesia, en los pastores, en el grupo pequeño. No. Eso no tiene valor por sí solo. Sí tiene mucha bendición, por supuesto, porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a amar más a Dios, nos ayuda a entender mejor la palabra, por supuesto que sí. Pero la salvación la da Cristo solamente. Entonces aprovechemos, por supuesto, la bendición que Dios nos da con la iglesia. Por supuesto que sí. Amemos la iglesia. Por supuesto que sí. Es la novia de Cristo, es la esposa del Cordero. Por supuesto que sí. Pero el que salva es Cristo. Efesios 4:13, hablando del proceso de santificación, dice que este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ¿cómo se ve la vida de un creyente real, verdadero? Se ve en manera ascendente en el conocimiento. ¿Ustedes se acuerdan esto en la vida central del Evangelio? En el conocimiento de Cristo, y también un reconocimiento también del pecado. ¿Para qué? Para que la cruz de Cristo crezca cada día más en nuestras vidas. Y si pecamos, porque si pecamos todos los días, tenemos cuerpos corruptibles, podemos ir delante del trono con toda confianza y pedirle perdón a Dios, y Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Ahí vemos la fidelidad de Dios también para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia está en Cristo, pero esta dependencia en Cristo nos lleva a nosotros también ¿a qué? A ser obedientes a su palabra, a no ser negligentes con el Evangelio, a estar con corazones contritos y humillados, a no estar confiando en estos medios externos, sino verlos como un regalo de Dios, como una bendición. Decirle: Señor, gracias por tu iglesia, gracias por la predicación de tu palabra, gracias por los pastores, por sus familias, gracias por mi grupo pequeño, gracias por el hermano que me confrontó aquel día, aunque me enojó, pero gracias, porque eso confronta mi corazón y me humilla. ¿Cuál fue otra vez, iglesia, el propósito de Dios para el pueblo de Israel? Uno, que ellos amaran al Señor su Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su ser. Y el llamado para nosotros, ¿cuál es? El mismo. Y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En esos dos, como Jesús lo dijo, se resume todas las leyes, toda la ley y los profetas. Y que ese sea el ánimo de cada uno de nosotros, y examinar nuestros corazones a la luz de la palabra. ¿Cómo podemos aplicar esta prédica a nuestras vidas? Porque usted dirá: bueno, Pablo está argumentando cosas que los judíos le estaban criticando a él. Pero la realidad es que toda la palabra de Dios tiene una aplicación para nosotros y para nuestras vidas. Y podemos ver mucho de eso también en nuestro contexto, ¿no? Nosotros pudimos haber pensado esto de Dios, pensar que Él pudo ser injusto, podemos pensar que tal vez como ya somos salvos por gracia, voy a dedicarme a pecar, no importa nada, o ser negligentes con esto. Pero no es lo que la palabra de Dios enseña al final de cuentas, ¿no? La palabra de Dios enseña a que busquemos hacer su voluntad siempre. Y la mejor forma, iglesia, si no es que la única forma de responder a la fidelidad y la justicia de Dios, es viviendo como hijos de luz, confiando y dependiendo en Él, creciendo en amor y en el conocimiento de Cristo, negándonos a nosotros mismos y entregando todo nuestro ser a Cristo Jesús, siendo obedientes a su palabra. Esta es la forma que nosotros debemos responder a la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel, no nos ha destruido, porque Dios es fiel a pesar de nuestros muchos pecados y nuestras muchas iniquidades. Dios sigue teniendo paciencia con nosotros, Dios sigue mostrando misericordia, Dios sigue mostrando gracia, Dios sigue mostrando amor. Por la fidelidad de Dios podemos ir hasta el trono santísimo y pedirle perdón a Dios, y Dios nos perdona y nos quita toda culpa por su fidelidad, no porque nosotros hayamos hecho algo. ¿Y cómo vamos a responder a esa fidelidad? ¿Cómo vamos a responder a esa justicia de Dios? Pues viviendo como a Él le agrada. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.
y nos ha dado la victoria en Cristo Jesús para vencer el pecado. Romanos capítulo 8. Y no hay ninguna excusa para seguir viviendo en pecado. Porque los que viven practicando el pecado no pueden ser hijos de Dios, porque Romanos 8 enseña que los que son hijos de Dios, Dios les ha dado un corazón nuevo, les ha dado una naturaleza nueva y les ha dado la capacidad para no permanecer hundidos en el pecado. Y Dios nos ha dado eso a nosotros. ¿Significa que somos perfectos? No. ¿Significa que nunca pecamos? No. No significa eso. Pero sí significa que nosotros vamos creciendo en santidad, anhelando crecer a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y Dios mismo nos ha dado la victoria sobre el pecado. Y es negligencia llegar y decir, sigo pecando, no importa nada, no confieso el pecado. No, no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios ha querido nunca. Otra vez, iglesia, la forma de responder a la fidelidad y la justicia de Dios es amándole a Él con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con todo lo que somos. No hay otra. Y reflejando ese amor también con los demás, con nuestro prójimo. Y por supuesto, eso conlleva humillarse, conlleva negarse a sí mismo, tomar la cruz, seguir a Cristo y ser obedientes a su palabra. Efesios 4, 17, 24. Dice lo siguiente: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso, iglesia, no es lo que ustedes aprendieron de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Iglesia, ya no vivas como los que no conocen a Dios. Deja esa mente de oscuridad. Llena tu mente de la luz de Cristo. No cierres la mente a la palabra del Señor. No endurezcas tu corazón hacia Él. No vivas para los placeres de este mundo, sino más bien todo lo contrario, ya que ustedes y nosotros, todos de nosotros como iglesia, hemos tenido el privilegio de aprender acerca de Cristo, seamos congruentes con esa bendición, con ese privilegio que tenemos, porque somos responsables delante de Dios de lo que hemos escuchado. El día que estemos delante de Dios, Dios nos va a decir a cada uno de nosotros, tú escuchaste esto de mí, domingo a domingo, ¿por qué no hiciste caso? ¿Por qué no obedeciste mi palabra? ¿Por qué no me amaste? Amén. Y que apliquemos esto a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad y tu justicia y tu amor. Es incomparable, Señor. Yo te ruego por nuestros corazones, Señor, por tus advertencias también a nosotros que son en amor, que son para que nos arrepintamos de nuestro pecado, para que entreguemos nuestra vida a ti, Señor. Por favor, produce eso en cada uno de nosotros que hemos escuchado tu palabra el día de hoy, Señor. Te ruego por los que no han creído en ti todavía, que esta palabra, Señor, rompa cualquier argumento, que produzca arrepentimiento, que produzca creer en ti genuinamente, Señor. Solamente tú puedes hacer eso. Sabemos que tu palabra nunca regresa vacía. Y gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas con tu pueblo escogido, la nación de Israel, Señor, porque vemos tanto fallas en ellos, pero estas fallas las tenemos nosotros aún peor, Señor. Cuántas veces hemos sido infieles a ti y tú permaneces fiel. Cuántas veces te hemos abandonado, Señor. Cuántas veces hemos blasfemado tu nombre. Cuántas veces hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Pero gracias por tu fidelidad, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias por tu justicia también, Señor.
porque por tu justicia Cristo entregó su vida para que nosotros pudiéramos estar justos delante tuyo, Señor. Y a ti te damos toda la gloria y la honra. Gracias por estas prédicas, gracias por este libro hermoso también en Romanos que nos enseña, nos confronta tanto, Señor, que sigamos creciendo en el conocimiento tuyo y que todo lo que hagamos siempre, Señor, de palabra o de hecho, sea para glorificar y exaltar tu santo nombre, Señor. Amén.